Esta introducción ha sido generada por inteligencia artificial. Bienvenido a un nuevo episodio de Blockchain y Criptos en Español, donde exploraremos el mundo de los impuestos en criptomonedas. Las criptomonedas han conquistado el mundo en los últimos años, y no es ningún secreto que se está volviendo cada vez más popular como opción de inversión. Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante comprender las implicaciones fiscales de comprar, vender y almacenar criptomonedas. En este episodio, veremos más de cerca cómo se graban las criptomonedas y por qué es tan importante que los inversores se mantengan al tanto de sus obligaciones fiscales. Hablaremos de temas como si se debe declarar o no las criptomonedas, qué se debe y qué no se debe hacer. Además ofreceremos sugerencias y consejos sobre cómo minimizar su obligación fiscal sin dejar de cumplir con la ley. También exploraremos los desafíos y las complejidades de los impuestos criptográficos, como determinar el valor justo de mercado de sus activos criptográficos, rastrear transacciones en múltiples intercambios y billeteras, y navegar por el panorama legal en rápida evolución. Tanto si es un cripto inversor experimentado como si acaba de empezar, este episodio es algo que debe escuchar cualquier persona que desee obtener una mejor comprensión de cómo funcionan los criptoimpuestos y cómo cumplir con la ley. Así que siéntese, relájese y únase a nosotros mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de los impuestos en criptomonedas. Los bancos centrales, que son los reguladores y emisores, pues en sí, de la moneda fiat que puede tener un país, son quienes llegaron a este punto de, yo diría que sentirse intimidados hasta cierto punto, y no solo los bancos centrales, voy viendo que es una característica de los gobiernos de los países en vías de desarrollo, que es como que sí sienten esta intimidación de no tener el control. Los gobiernos, mi percepción personal es que erradamente empiezan a regular sobre la marcha sin conocer a profundidad siquiera el funcionamiento del blockchain. Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 72 y han pasado 14 años, 2 meses y 15 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Así que les saludo, les doy la bienvenida a este podcast de blockchain, criptomonedas y Bitcoin, y les felicito porque ustedes son pioneros en este tipo de tecnologías escuchando este podcast. Así que el tema de hoy es un tema muy interesante porque si en episodios anteriores hablamos de leyes fintech y hablamos de criptomonedas y de blockchain, el día de hoy vamos a hablar sobre tributación sobre criptomonedas, sobre impuestos sobre criptomonedas, y tenemos un invitado especial que sabe mucho del tema, lleva años y años trabajando en esto, tiene mucha experiencia no solo en el tema de tributación ilegal, sino también en criptomonedas, así que es interesante. Vamos a aprovechar mucho el conocimiento que tiene, que nos va a compartir hoy. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestro auspiciante, a bitcoin.com.es. Les recuerdo que es la forma más fácil y segura de conseguir criptomonedas en Ecuador, ya sea si necesitas Bitcoin, Litecoin, Doge, Monero, entre otras criptomonedas. Esta es la forma más fácil y segura de hacerlo. Así que les invito a que visiten su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás guías, tutoriales, preguntas frecuentes y todo eso para que veas cómo puedes adquirir tus criptomonedas de la forma más segura. Así que por el momento les recuerdo, pueden encontrar el cajero automático ubicado en la dirección Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero en la ciudad de Cuenca, dentro del bar La Cigala. Ahí es donde encuentran el cajero de bitcoin.com.es. Así que sin más, le quiero agradecer a nuestro auspiciante y empezamos con el episodio número 72 de Blockchain y Criptos en Español. Así que, bueno, Cristina, bienvenida al podcast de Blockchain y Criptos en Español. Quiero darles una introducción pequeña, más o menos pequeña, de quién es Cristina, ya después de ella se presentará. Cristina Medina es tributarista, estudiosa de los efectos tributarios derivados de la tecnología, la regulación blockchain, criptoactividad, DeFi y Web3, así que vemos que cubre casi todos los temas que hablamos episodio tras episodio en este podcast. Y bueno, Cristina, bienvenida. Cuéntanos tú más bien, ¿quién es Cristina Medina? Hola Juan, buen día, gracias por la invitación, buenos días con todos. Pues para mí es un placer el poder compartir espacios como estos en los que en esta ocasión se mezclan unos temas que me apasionan tanto a mí como son los relacionados con la tecnología blockchain y todo lo que de ello deriva, y la tributación. Entonces imagínate, esta
conjunción de estos dos grandes aspectos para mí importantes en mi vida, pues hace que esté encantada de estar compartiendo con ustedes y agradecida con la invitación. ¿Quién es Cristina Medina? Pues yo creo que para empezar es un ser en constante evolución. Yo creo que mi visión se basa mucho en que estamos en esta vida para vivir, no para sobrevivir, y eso hace que incorpore un tinte de ese equilibrio en cada meta que me voy proponiendo en mi vida, fuese la que fuese, ¿no? En realidad, el disfrutar de esa disrupción que se puede crear en espacios convencionales es algo que me apasiona, que me gusta, y que más disruptivo que a lo que me dedico y lo que me gusta estudiar en el mundo actual, ¿no? En una economía tradicional todavía involucrada con estos tintes del mundo globalizado y la economía digital. Entonces, además considero que soy una persona que está en constante aprendizaje, y que disfruto de esos cambios que traen ese aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso cuando me dicen, ¿cuál es tu profesión? Y digo, yo de profesión estudiante, porque me paso estudiando constantemente, ¿no? Creo que los títulos universitarios, postuniversitarios, se quedan a un lado cuando disfrutas de mantenerte en una constante línea de aprendizaje. En mi caso, más en estos temas que implican tributación, derecho corporativo, tecnología, blockchain y consecuentemente criptos. ¿A qué me dedico? Me dedico a resolver y a ofrecer soluciones a los problemas que los empresarios menos quieren tener, que son los tributarios. Por afinidad me gustan más aquellos sectores que están relacionados con la tecnología y telecomunicaciones. Sin embargo, pues a cualquier aspecto o a cualquier sector que esté relacionado con un efecto, un problema tributario, una necesidad tributaria, pues a eso me dedico. Y es interesante lo que mencionas, que hay que estar siempre en constante evolución. Yo concuerdo contigo también que ya los títulos universitarios eran parte de la revolución industrial, en esta revolución informática o de la información. Los títulos universitarios se quedan cada vez como con menos valor, que hay que estar aprendiendo constantemente, y el internet es lo que nos brinda esa oportunidad de estar aprendiendo constantemente, y mucho más aún cuando caes en este rabbit hole, como en este, ¿cómo se llama? La madriguera de conejo de las criptomonedas, cuando aprendes todos los días, y aprendes no solamente de criptomonedas, sino aprendes de criptografía, de política, de tributación, de geopolítica, es súper, de finanzas, ni se diga, es interesante este mundo cripto. Así que para los que nos escuchan, Cristina es de profesión abogada, ¿verdad? Y estás involucrada más que todo en el tema de tributación para tema de tecnología y corporativo. Así que es interesante por qué Cristina está aquí. Muchos dirán, pero ¿y qué hace aquí si no sabe de criptomonedas? Ella sabe muchísimo de criptomonedas, y más que todo del tema de tributación, que es lo interesante, lo que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar justamente del tema de tributación en criptomonedas. Y como estábamos conversando con Cristina antes de empezar el podcast, no solo de fijarse en tributación en un país o en Ecuador, sino que las criptomonedas están presentes en todo el mundo, no es que solamente están presentes en Ecuador. Así que vamos a ir metiéndonos un poco más a fondo en este tema de tributación. Y para continuar, quería preguntarte, ¿cómo es que llegaste tú a las criptomonedas? ¿Cómo es que una abogada se llega a involucrar en este ámbito? Porque eso no te enseñan en la universidad, ¿o sí? No. Bueno, ¿cómo llegué a interesarme? Es un tema que me gusta mucho. Sí, correcto, soy abogada y también soy economista. Entonces, esa mezcla de las leyes y los números súper necesaria en mi profesión como tributarista siempre hace que esté en ese complemento ideal, por así decirlo. Y cuando por ahí por el 2017 estuve en un viaje a España por trabajo, ya que en ese momento era gerente tributario de una multinacional hermosa relacionada a telecomunicaciones y a tecnología. Entonces, en ese viaje conocí a muchas personas que, por supuesto, manteníamos en ese momento conversaciones relacionadas con tecnología y telecomunicaciones, y ante lo cual, pues un tributarista
tiene que encontrarse inmerso en entender de ese mundo, ¿no? De la tecnología sobre todo. Entonces, en una de esas conversaciones salió al tema, no necesariamente el tema laboral, sino más bien conversando con unos perfiles y personajes pues tan tan exquisitos en este mundo de la tecnología, y salió el tema del blockchain y la fascinación que trae consigo el término descentralización, el manifiesto Pong, el cyberpunk, o sea, empezamos a hablar de esos temas que para mí todavía eran desconocidos de alguna manera, y pues me fasciné. Yo en ese momento me enganché, preguntaba, repreguntaba, y luego empecé a investigar, a leer mucho más, y sobre todo a learning by doing, ¿no? Entonces ya cada uno, yo creo que a ti te debe haber pasado lo mismo, pues uno no basta lo que digan los libros, uno experimenta ya lo que es adquirir tus satoshis, tus propias criptos, pues saber todo lo que dicen, lo que dice internet, lo que dicen los libros, es mejor saboreándolo, viviéndolo. Y pues bueno, ahí me fui involucrando cada vez más. Y a la par, yo pertenezco a un grupo de ex tributaristas de las administraciones tributarias, porque yo trabajé en la administración tributaria ecuatoriana años atrás. Entonces, a la par tenía invitaciones de la administración tributaria española a una discusión relacionada con el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria. Y ahí me daba cuenta cómo, mientras por un lado, a la misma época yo estaba disfrutando de enriquecerme de estos conocimientos del blockchain y todos sus efectos, pues al otro lado las administraciones tributarias estaban revisando cómo incorporar la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, y pues decía, nos sentimos un poco relegados como administraciones tributarias, y ratificado que muchos pasos atrás de la velocidad a la que se mueve la economía digital. Y es así como me incorporé, y pues bueno, desde ahí no he parado, he tenido el gusto de poder ser parte de las grandes discusiones que trajo El Salvador, el momento en el que incorporó el Bitcoin como una moneda de curso legal. 2021, si no estoy mal, ¿no? Así es, tuve el honor de ser invitada por el Colegio de Contadores Públicos de El Salvador en un grupo de profesionales de Latinoamérica especializados o conocedores de alguna forma de todos los efectos, o no de todos, yo creo que nunca vas a saber de todos, de los efectos blockchain / Bitcoin en ese momento, pero ya desde esa perspectiva totalmente disruptiva, que fue que El Salvador lo adopte como una moneda de curso legal. Eso hace que hablemos de dos enfoques diferentes. Entonces, bueno, he pasado por ser parte de equipos como esos, muy enriquecedores, a estar en constante conversación con un grupo de profesionales igual relacionados a este análisis, sobre todo argentinos. Tengo unos colegas argentinos pues que llevan la pauta a nivel Latinoamérica con estos temas, y así. Entonces no he parado. Y no he parado de aprender, porque como ves, no paras nunca. En este mundo, mientras recién vas enterándote, por ejemplo, de qué se trata la minería, pues ya sale por ahí, no, minería y minteo. Y así van derivaciones exquisitas cada vez más. Ya no solo hablamos de minería, a ver, podemos desglosar bien el staking y así. Bueno, hermoso. ¿Qué te puedo decir? Ven, qué interesante, pero más o menos en el 2017 es cuando te empiezas a involucrar con esto, con este viaje a España. Y bueno, yo también llevo viviendo acá en Europa desde ese año más o menos. Vine a estudiar un máster, y asimismo por temas de emprendimiento, de estar en una incubadora de startups, es que empecé a escuchar de Bitcoin y todo eso, y me empecé a involucrar, y entonces vemos de que prácticamente esto no te enseñaron en la universidad ni nada de eso. También concuerdo contigo el tema de los libros. Yo también ya no sé ni cuántos libros me habré leído, y casi todos hemos hecho review aquí en el podcast, como 5 o 6 libros que hablan de blockchain, criptomonedas y Bitcoin específicamente, y aún así
imagínate, que creo que ya me compré como 8 libros más para este año y todavía no empiezo. Así que ya tengo 8 libros ahí comprados más de blockchain, de criptomonedas y todo eso. Y lo que no sabía es que habías formado parte de esta invitación del Colegio de Contadores de El Salvador. Es súper interesante. Ya nos contarás de qué va más eso de las repercusiones que tiene como haber aceptado Bitcoin como moneda legal de curso. Y también mencionaste lo de Argentina, que ellos son los que llevan como la pauta o la batuta en Latinoamérica. Y yo Sí, creo que sí, porque hemos tenido gente de Argentina invitada al podcast. Y de Brasil no todavía, pero lo que sí sabía también es que tema de regulaciones en Brasil, en Argentina y aunque no lo crean, incluso en Venezuela, ellos son los que llevan la batuta incluso en el uso de criptomonedas en Latinoamérica. Así que para continuar con el podcast, para los que nos escuchan ya van viendo el por qué le invitamos a Cristina, se dan cuenta del perfil que tiene, entonces ella sabe muchísimo de cripto y de tributación. También quería preguntarte de Digitax L, creo que es el nombre de tu empresa o de tu sí. firma, a ver si nos cuentas un poco más de qué va eso. Bueno, justo con este gusto, con este afán, enamoramiento del mundo tecnológico, pues ya ves que antes de que empiece pandemia, no todo el mundo tenía esa facilidad de estar involucrado no solo en la digitalización de cosas materiales, de documentos, etcétera, sino en sí del uso de la tecnología para brindar un servicio. Y más aún el momento en el que se venía discutiendo a nivel tributario, de las administraciones tributarias y de los organismos que las regulan a nivel internacional, los denominados impuestos digitales que venían de la mano con ese análisis del efecto que la economía digital venía trayendo al momento. Entonces, pues empezó a rondar ya por ahí en mí esa idea de involucrar las dos cosas, la posibilidad no solo de brindar servicios a través de la tecnología, sino en un mundo de tecnología, ¿no? Hablar de los efectos impositivos que traía para las empresas tecnológicas, eh, las normas locales e internacionales, porque aquí se involucra muchísimo no solo tributación local, sino internacional. Pero te digo que en ese momento, y remarco que antes de pandemia, de hecho inició un poquito antes de pandemia, porque ahora es tan normal para todos hablar de sí, conectémonos, pues bueno, ahora ya más bien se está quedando atrás Zoom, en ese entonces era TeamViewer, etcétera. O sea, cosas que, acuérdate que la gente todavía ni siquiera tenía un computador en su propia casa con todas esas aplicaciones para que sea tan normal la vida así. Y pues así empezó Digitaxel, que es justamente el nombre, es la mezcla del término digital con tax. Entonces, Digitaxel nace a partir de este gusto por la tecnología y de la Ujú, intención de dar un servicio legal especializado en materia tributaria, porque por eso ese tax ujú, está mezclado con digital, ujú, porque cada vez la especialización se hace más necesaria. No puedes tú, ujú, para hacer un símil con el mundo de la medicina, por ejemplo, no puedes ir tú a un neurólogo para que te vea tus temas gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, exacto. Ujú, la verdad es que la especialización en el mundo legal es una, es una necesidad imperante. Y en ese momento, pues ya lo veía venir y mi gusto por las dos cosas, pues hacían que lo vaya bosquejando y pues nació así esta firma jurídico-tributaria o esta firma jurídica con especialización en materia tributaria. Y ahora estamos pues aquí continuando avanzando desde esta trinchera. y bueno, dentro de los servicios que Digitaxel brinda, bueno, no solo va a empresas o a cualquier tipo de negocio que esté relacionado de una o de otra forma con criptomonedas, sino como mencionas, de cualquier tema digital, como qué tipo de empresas estarían dentro de los servicios que Digitaxel le podría brindar. Sí, el servicio de asesoría o consultoría legal que implica en este caso el poder brindarte a ti
las respuestas de lo que desconoces todavía cuando emprendes en un proyecto y lo quieres llevar ya al aspecto no solo societario, formalizando jurídicamente a una empresa, sino de los efectos que tiene el ponerte en un negocio en el mundo de la tecnología o no, no importa. Pero sí, como te había dicho, por afinidad, pues me gusta más los sectores relacionados con la tecnología, con telecomunicaciones, sin perjuicio de que, lógicamente, la asesoría y la consultoría de lo que serían los efectos tributarios de lo que vayas a hacer, ya sea una asesoría preventiva o ya post-mortem, como digo yo, ya cuando tienes un problema y llegas y dices, tengo una notificación del SRI o de la administración tributaria en tu país, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando entramos y ya hay mucho desde el aspecto legal o de tu abogada patrocinadora, de defenderte ante el SRI, ante los jueces, ante el tribunal, de tu caso concreto. Entonces, digamos que los servicios se dividen en estos dos grandes momentos: asesoría preventiva, consultoría preventiva, y ya lo que sucede luego a nivel de patrocinio, cuando ya tienes un problema, el no solo asesorarte, sino defenderte ante la administración tributaria. Y también brindan el servicio de tributación, es decir, de declaración de impuestos o todo eso, ¿o es solamente tema legal No, que brinda? sí, no. Y ahí en ese aspecto, cada empresa por lo general se mueve con sus contadores. Dentro del campo de la consultoría sí tenemos un servicio de esta consultoría recurrente que hace que podamos estar en constante comunicación con el contador de la empresa para revisar o ver cómo está presentado sus declaraciones, con el financiero de la empresa para resolver sus dudas que pueden tener de la aplicación de determinada norma financiera. Acuérdate que las NIF, que son las normas internacionales financieras, pues hacen que desde determinado año aquí en el Ecuador, desde hace poco, es pues todavía causa de que desconocen un poco el efecto de estas NIF que puede tener a consideraciones tributarias, porque el efecto de las normas contables locales o internacionales no siempre coinciden con lo que la normativa local tributaria te permite. Entonces, ahí va esa asesoría recurrente de que podamos estar acompañando a lo que hace tu contador, tu financiero y en sí lo que decides como empresa o en tu negocio, ¿no? Ok, interesante. Bueno, entonces queda claro los servicios que brinda Digitax. ¿Cuál es el sitio web donde lo pueden encontrar más información? Es www.digitaxel.com. Y bueno, también tenemos un correo, ahí van a encontrar el correo, que es info@digitaxel.com. Quería aclarar y acotar también que también llevamos ciertos temas de la tributación en los Estados Unidos. Soy preparador de impuestos calificado por el IRS en Estados Unidos, entonces eso hace que también es parte de la asesoría y servicios que te podemos brindar relacionado a quienes son residentes fiscales en los Estados Unidos. En Estados Unidos, ok. Eso estamos expandiendo Interesante. recientemente. Sí, eso me parece interesante también, porque hay mucha gente que tiene negocios, o sea, que tiene doble nacionalidad, tanto el pasaporte de Estados Unidos como el de Ecuador, y tiene negocios allá, así que los que desean emprender este tipo de negocios también, sabemos que ahora Digitaltel también tiene este servicio de asesoría. Y bien, metiéndonos un poco más ya en tema de tributación de criptomonedas. Yo leí un artículo que tú publicaste en el Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, que hablas los efectos impositivos de la criptoactividad. Entonces, les recuerdo a los que nos están escuchando, les dejo todos los links que hemos mencionado, la página web de Cristina, el link de este artículo y todo, para que ustedes mismos lo descarguen y lo lean. Y que este artículo es súper interesante, porque aquí ya mencionas ya no solamente como tema local de Ecuador, sino hablas ya de cómo esto está involucrado a países como El Salvador, también hay países como Portugal, Suiza, Alemania, Singapur, en donde son como ambientes un poco más cripto-friendly, cripto-amigables. Así que les invito a los que están interesados a que lean este artículo que les vamos a dejar aquí en los
detalles de este podcast. Y metiéndonos en temas de tributación, quería que tú, Cristina, nos respondas la pregunta que mucha gente estando en Ecuador, en otros países de Latinoamérica, siempre se pregunta. Incluso a mí me pregunta siempre en Twitter de que si es legal comprar o vender Bitcoin en Ecuador. Así que coméntanos tú, Cristina, ¿es legal o no es legal? No existe prohibición expresa de hacerlo. Consecuentemente, no es ilegal. Ecuador no se caracteriza precisamente por ser un país cripto-friendly, por así decirlo, porque hasta hace poco el Banco Central del Ecuador tenía como un boletín, incluso en su página web en su momento, en el que aclaraba que pues era simplemente un recordatorio, la verdad, ¿no? Para quienes desconocían o para quienes probablemente estaban elucubrando alrededor, de ratificar que, miren, las criptomonedas no son una moneda de curso legal, por así decirlo, no está respaldado, pues hablaban centrándose en esos criterios tradicionales de la centralización que los bancos centrales emisores de monedas tienen, y era simplemente pues una aclaración, ¿no? Luego eso ya fue cambiando y hasta hace poco, recién, ¿no? Digamos que por eso vamos tarde, hace unos meses del año anterior, pues el Banco Central aclaró que, como que le bastaba con aclarar que no es una moneda de curso legal, pero pues que de alguna forma hilaba un poquito más fino en que prohibido no está, ¿no? ¿Y por qué no está prohibido, Juan? Porque simple y llanamente ahí vienen esos aspectos importantes a considerar. Hay una gran diferencia entre hablar del efecto que existe en un país que negocia y recibe como pago a cambio de personas de un país, ¿no? Que negocian y reciben a cambio pues pagos con criptomonedas, con Bitcoin en este caso, y del hecho de que países como El Salvador tienen adoptada a la criptomoneda específica como una moneda de curso legal, es decir, como que si aquí en el Ecuador tuviéramos dólares que circulan normalmente y en este caso Bitcoin a la par, ¿no? Para pagar cualquier cosa como como una moneda de pago nada más, ¿no? Entonces es súper importante diferenciar eso, y en ese aspecto es que los bancos centrales, que son los reguladores y emisores, pues en sí, de la moneda fiat que puede tener un país, son quienes llegaron a este punto de, yo diría que sentirse intimidados hasta cierto punto, ya no solo los bancos centrales, yo voy viendo que es una característica de los gobiernos de los países en vías de desarrollo, que es como que sí sienten esta intimidación de no tener el control. Los gobiernos, mi percepción personal es que erradamente empiezan a regular sobre la marcha sin conocer a profundidad siquiera el funcionamiento del blockchain y en sí de la criptoactividad. Y cuando hablo de criptoactividad, hablo no solo de los tokens de pago y / Bitcoin, como podemos estar hablando en este momento, sino de tantos tipos de criptoactivos que se van derivando ya conforme va desarrollándose todo esto, NFTs, tokens de instrumentos financieros, etcétera. Entonces, imagínate, mientras vamos ya caminando sobre todo esto, cada gobierno va buscando la forma de regular aisladamente. Entonces, acá en el Ecuador, volviendo al tema de Ecuador, ¿y por qué digo volviendo? Y muy acertado de tu parte, tu aclaración de nuestra conversación previa, de lo importante que es no hablar de fronteras en determinado aspecto de estas transacciones, y a la vez de la necesidad que los países tienen de hablar de fronteras. Súper comprensible, y ya vamos a explicar más adelante por aspectos de jurisdicción, obviamente, de que alguien tiene que tener la jurisdicción de revisarte, juzgarte, etcétera, pero también va un poco de la mano con cómo funciona el mundo blockchain, cómo funciona las transacciones con criptomonedas, con criptoactivos, y desde esa perspectiva volvemos al caso de Ecuador. El Banco Central, pues ya por su lado, ha ido suavizando el tema, incluso en su momento el director del Banco Central fue pues sacando a colación la posibilidad de ir hablando
del tratamiento que se daría. Luego vino también una reforma en el ámbito societario que le da una cierta descripción a cómo pueden ciertos tipos de sociedades ir incorporando pues tecnología blockchain, y finalmente se está discutiendo pues la ley FinTech, que incorpora ciertos conceptos relacionados a blockchain y a criptoactivos, que a mi criterio todavía todo es muy escaso. Entonces, digamos que se va tomando un camino, pero ninguno dice que no esté permitido, ¿no? Se va llenando. Quiero hacer una acotación que en el derecho público, a diferencia del derecho privado, derecho público sería este análisis que vamos haciendo de las normas del país que te permiten o no como residente de este país hacer algo. En derecho público, a diferencia del derecho privado, pues lo que está escrito es lo que está permitido. Entonces, no está escrito algo relacionado a la prohibición de transaccionar o comprar y vender criptos. Bien, entonces queda respondida la pregunta, que no está prohibida. Incluso en la misma página del Banco Central está publicado de que, bueno, ahí dice lo que tú comentaste, que no se considera como un medio de pago, que no está regulado por el Banco Central, pero que no está prohibida, así que la gente puede hacer las transacciones que quiera, comprar o vender en Ecuador sin ningún problema. Y otra pregunta después de esta es de que si un local comercial, es decir, un restaurante, un hotel, no sé, una pequeña tienda de barrio o incluso hasta una cadena de electrodomésticos en Ecuador, puede recibir pagos en Bitcoin, tendría que tributar por eso. ¿De ahí cómo funciona esto? Porque también he tenido preguntas de tiendas, de hoteles, de centros comerciales que dice, ¿podemos nosotros recibir pagos? Y en el momento en el que recibimos tenemos que, no sé, emitir una factura o ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona en este caso? Este tema del recibir a cambio de una entrega de un bien o de una prestación de un servicio, un pago con una criptomoneda, tampoco está prohibido. Ahí voy a hacer una aclaración y pues es un tema sumamente extenso, pero solo para poner en contexto, todo lo que las criptomonedas traen consigo no son únicamente una actividad de compraventa de la criptomoneda en sí o de recibir un pago, sino hay tantos aspectos involucrados que podrían implicar el gravamen de impuestos indirectos o directos. Y de una forma muy simple, te voy a explicar que los impuestos indirectos, en este caso, serían el IVA, es decir, no es algo que soportas o que lo generas tú como negocio, como persona, sino que actúas, pues, digamos que de la mano de las normas del fisco, a favor del fisco, como un agente de percepción, de retención. Entonces, existirán alrededor de las criptomonedas servicios como la minería, el mismo minteo, el staking, la venta de NFTs, o sea, tantas cosas que se derivan de la criptoactividad que podrían tener el gravamen de un impuesto indirecto como el IVA. Incluso se podría analizar impuestos como el impuesto a la salida de divisas en su momento, ¿no es cierto? Porque acá en Ecuador hay países en los que tienen impuestos como el impuesto al patrimonio, que aquí estamos entre que sí tenemos y no tenemos, y el principal que la gente más le preocupa, que es el impuesto a la renta, es decir, ese ya es un impuesto directo, es sobre el rédito que tú obtienes al transaccionar con criptomonedas aquí, al transaccionar, al hacer la compra y venta. Entonces, una vez especificado esto, la inquietud de la gente es, oye, ¿puedo, en este caso que tú me comentas, ¿puedo yo recibir un pago en criptomonedas? Pues que te quede claro que, alejándonos un poquito de la norma tributaria no ha tenido reformas, aclaraciones, modificaciones respecto a criptos, salvo alguna consulta que no constituye en sí norma, sino más bien es como una aclaración que el SRI hace poco dijo respecto a una consulta que le hicieron, que es pública, que las criptomonedas son bienes intangibles y que por lo tanto su compra-venta no grava IVA. Hablando de la compra-venta de la criptomoneda, ¿no?
Ujú. Entonces, ese término de que son bienes intangibles es clave aquí para entender que si tú entregas un bien o entregas un servicio y a cambio te entregan este bien intangible que lo describe el SRI, que es la criptomoneda, que es un activo intangible para ti, pues tú estás recibiendo un pago con un intangible, ¿no es cierto? No es una moneda de curso legal, acordémonos, y consecuentemente una de las formas de extinción de la obligación de pago de acuerdo al Código Civil es justamente el hecho de que tú puedas recibir un bien a cambio de otro bien. Entonces, eso se llama permuta. Entonces, lo que tú estás haciendo es extinguir esa obligación de pago entregando, pues, un bien intangible. De ahí que en ese momento tú tienes que valorar, ¿no es cierto?, tu bien o servicio que estás entregando y valorar al precio al que estás recibiendo tú, como pago este activo intangible, este bien intangible que es la criptomoneda, pues ya es un tema a traerlo a colación en ese momento, ver el precio de mercado, etcétera, pero pues como ves, es posible. Bien, nos queda respondida la pregunta entonces. ¿Sí puede un local comercial, una persona, una pequeña tienda, lo que sea, sí puede recibir pagos en criptomonedas? Bueno, yo menciono Bitcoin porque es la principal, la más descentralizada, pero en general, en cualquier criptomoneda. Y ahora, en otra pregunta, ¿qué no se debe hacer? Temas de tributación con criptomonedas, porque algo mencionaste ahora tú, el tema de la permuta y al ser un bien intangible no graba, no sé si IVA directamente, pero eso no lo sabía, así que me parece importante. Y entonces, ¿qué no se debería hacer en temas de tributación con criptomonedas? Esa es una respuesta que la verdad es compleja de responder cuando no lo ves desde un marco general a todas las implicaciones que tiene la criptoactividad y en este caso en sí las transacciones con criptomonedas, porque quizá para hacerlo más simple, el que no se debe hacer es, lo que no se debe hacer es suponer que la administración tributaria nunca va a llegar a poder regular estos aspectos que hasta el momento mucha gente cree que son imposibles de regular, no solo por la inexistencia de normas, sino porque la realidad del funcionamiento de las transacciones con criptomonedas no podría de pronto ser aplicable porque la lógica es, oye, si yo estoy transaccionando con un exchange que ni siquiera está en Ecuador, está en X país, y además estoy en España mientras estoy comprándole a alguien que está en Estados Unidos, entonces la administración tributaria ecuatoriana jamás me va a poder pedir o información o pedir tributación sobre estos movimientos. Entonces, no podemos suponer que eso no va a suceder. Pues recientemente vimos que en Argentina, por ejemplo, más allá de que la administración tributaria argentina se haya centrado en cómo funciona este mundo blockchain y cripto, pues se limitó a no romperse la cabeza de quién con quién en el mundo exterior al territorio argentino está negociando, sino dijo, mire, si el exchange está aquí en Argentina, pues la transacción se da en Argentina y grave. Entonces, fue así de simple para la administración tributaria el establecer una forma de... entonces, eso es lo primero, no suponer eso, sino centrarte siempre en algo que es básico. Estés transaccionando con cualquier activo intangible, con cualquier servicio, con cualquier criptomoneda a nivel nacional o internacional. El concepto de residencia fiscal. Y lo primero que una persona tiene que saber es, yo soy residente fiscal del Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Argentina. Primero eso, para saber de qué administración tributaria me voy a preocupar, ¿no es cierto? Y ahí es cuando vuelvo a los temas de jurisdicción. Alguien va a tener una jurisdicción sobre tu accionar en determinado momento para poder
juzgarte o requerirte o exigirte explicaciones al respecto. Entonces, lo primero es saber si, por ejemplo, hablando de ti, tú eres residente fiscal en España o eres residente fiscal en Ecuador, independiente de tu nacionalidad, ¿no es cierto? Entonces, Sí. toda norma tributaria en Ecuador o en cualquier país tiene entre sus artículos cómo se establece residencia fiscal en ese país. Una vez que tú revisas eso, por ejemplo, en el Ecuador, dices, ok, yo he estado 183 días en el país, bueno, solo para hacerlo así de simple, porque pueden haber muchas conjeturas alrededor, así entonces soy residente fiscal en Ecuador. De ahí, una vez que tú dices, ok, soy residente fiscal o no en este país o en determinado país, para no centrarnos en uno solo, es diferenciar justamente estos impuestos directos o indirectos. Yo voy a generar siempre un impuesto a la renta cuando yo tengo una ganancia al comprar o vender criptomonedas o cualquier bien intangible o cualquier bien en general o cualquier servicio, ¿no es cierto? Entonces, saber siempre que yo sí voy a tener que tributar cuando yo obtenga utilidad, rédito, al final de un periodo fiscal, no necesariamente en ese momento, que ese es el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio que tienen algunos países y que en determinado momento, hasta hace poquito, tuvimos ahí una determinada imposición sobre el patrimonio de ciertas personas naturales o jurídicas. Y el otro que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que se genera cuando compras o vendes un bien o un servicio, ¿no? Impuestos como el IVA van a haber algunos otros impuestos indirectos, como te digo, o incluso directos como el ISD, el IVA. Entonces hay que centrarse en diferenciar qué tipo de transacción estoy haciendo y no suponer que no va a poder ser grabada en el país sin que antes te sientes a analizar si eres o no residente de ese país. Residente fiscal, ¿no? Sí. Vaya, interesante eso, no lo había pensado, pero tienes razón. Y existe la posibilidad que alguien sea residente fiscal, bueno, no sé, ya dependerá de las leyes de cada país, o alguien puede ser residente fiscal en dos países a la vez. ¿Existe esta posibilidad? Existe la posibilidad de que dos administraciones tributarias de diferentes países aleguen que eres residente fiscal en ese país, y para eso están los denominados convenios para evitar la doble imposición que se suscriben entre países justamente para que tú no tributes dos veces en un país y en otro. Entonces existen determinadas reglas dentro de esos convenios de doble imposición que buscan la forma de que se pueda zanjar, por así decir, estas diferencias de conceptos, en este caso, por el cual ambas te están denominando residente fiscal en ese país, y sobre todo para establecer claramente en dónde finalmente vas a tributar y otros temas relacionados con el uso que tú puedes hacer de esos impuestos que podrías haber pagado en un país, en el país en donde te toca tributar. Bien, interesante. Eso es algo que no sabía, así que he aprendido algo nuevo el día de hoy en este episodio. Estoy seguro que la gente que nos esté escuchando también habrá aprendido. Me parece interesante este tema. Y bien, tengo otra pregunta para hablar un poco de la ley FinTech, que si no estoy mal fue recién aprobada hace menos de 2 o 3 meses en Ecuador. Y si bien yo me leí la ley FinTech y creo que no menciona en absoluto la palabra criptomoneda, creo que la menciona una vez, o no, blockchain creo que menciona, pero criptomoneda no menciona para nada. Entonces, sí, entonces venía mi duda si crees que esta ley actual o está en proceso todavía de formación a ley, porque creo que tienen 180 días como para poner lo que sí se va a hacer o no. ¿Crees que esta ley invita al desarrollo de nuevos negocios relacionados con criptomonedas? ¿Qué opinas tú, Cristina? No creo que sea una invitación al desarrollo de negocios relacionados a criptomonedas. Creo que más allá de la ley FinTech y de la reforma que hubo a la normativa societaria que te digo hace unos meses, todavía estamos lejos de ser un país que favorece al desarrollo del ecosistema cripto. Mira tú que hace un rato que mencionabas que países como Argentina, Venezuela tienen tanto movimiento ya. Mira que en Brasil, pues ya
hubo alguna, justamente en pro de buscar atraer inversión, atraer desarrollo económico a determinadas ciudades de Brasil, Ujú. pues lo que hacen es tomar el gobierno justo esa decisión y anunciarse, mira, somos una ciudad, en este caso, crypto-friendly, o somos un país como El Salvador crypto-friendly, y de la mano hacemos esta y esta reforma, porque no es una sola, no es solo reformar una ley que regula los aspectos financieros. Existen tantas normas que tendrían que ser consideradas a tantos niveles, pero de una forma homogénea. Y eso no está sucediendo en este caso, que tú solo al momento de establecer una, como en la ley FinTech en este caso, una regulación para aquellas transacciones o empresas del mundo financiero, pues más bien parecería que, como decíamos a un inicio, no quieres perder el control. Y eso se aleja Ujú. del mundo, de la esencia del mundo blockchain, que es la Ujú. descentralización. Sí, Y ahí va estos, sí. a mi criterio, errores que van cometiendo países en desarrollo como los nuestros, que van buscando luego formas, parche, por así decirlo, a nivel reactivo, de reaccionar, de regular, perdón, las transacciones o las actividades que se pueden ir realizando en este mundo blockchain, en este mundo de criptoactivos, de criptomonedas, pues ya de una forma que no coincide con la verdadera esencia y con cómo tecnológicamente funciona. Ahí es cuando en cada conversación que he tenido, charla, webinar, etcétera, yo Ujú. siempre digo, ¿cómo puede una administración tributaria buscar establecer criterios de ubicación física y material si no es el caso? Cuando Ujú. tú Claro. estás transaccionando con criptomonedas, pues no tiene una esencia material y no tiene una ubicación Sí. física y no vas a poder Claro, está detectar en la blockchain. siquiera Ujú. exacto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque cuando hablas justamente de tributación de país a país o en estas discusiones que habrá en su momento de que un país te quiere grabar, otro no, etcétera, parte importante de la discusión es decir si esa persona a la que le quieres grabar está ubicada en el territorio, en este caso ecuatoriano, argentino, español, y es el residente fiscal que debe tributar allí, pero sobre todo si la transacción con criptoactivos se dio en ese país. Porque hay algo que se denomina hecho imponible, es el hecho generado o el hecho generador de determinado tributo, ya sea del IVA, ya sea de renta o de cualquier impuesto en cualquier país. Hay algo que se llama el hecho generador, es decir, el momento exacto en el que la ley describe que se genera o nace la obligación de pagar ese impuesto. Y si eso no está homogéneo y no está correctamente definido, pues vas a llegar a un punto en el que determinado país, como ya estamos viendo, dice, mira, si tú estás transaccionando con el exterior, hay aspectos que regulan el IVA, que dice que cuando tú prestas servicios del exterior, el IVA es tarifa cero, ¿no es cierto? O Ujú. no, Sí, lo había escuchado. o está Ujú. exento de IVA. Entonces, resulta que si tú prestas un servicio con criptoactivos, con criptomonedas al exterior, pues aparentemente tendría IVA cero, ¿no es cierto? Entonces empiezan a haber ya criterios diferentes y Ujú. exposiciones y consultas resueltas por parte de la administración tributaria española, sobre todo, que va llevando la pauta en esto de ir involucrándose en el control, en las que va a depender del tipo de actividad con criptos, Ujú. el criterio que se le da o no a estar sometido al IVA, al estar exento de IVA, a que esté o no esté en el territorio español, argentino, ecuatoriano, porque no existe esa posibilidad
real para las administraciones tributarias, que aparte, como decimos, llevan pues un poco lento el caminar frente a la velocidad a la que esto se está moviendo, de determinar justamente esa existencia o no de materialidad y de ubicación. Aspectos clave cuando tú quieres establecer el hecho imponible o el hecho generador de un impuesto. Bien, muy interesante lo que comentas, Jess. Si no estoy mal, en un episodio del año anterior comentamos de esto, que si bien es cierto, la ley para declarar criptomonedas y todo eso en España y en la zona europea todavía no se ejecuta, ya viene como 2 o 3 años posponiéndose. Y recuerdo que en los primeros borradores, no recuerdo el número exacto de estos borradores que hacían, mencionaban justo lo que tú dices, que te decía, si sus criptomonedas están en España, tiene que declarar. Y en los foros y en los grupos de Clubhouse que nos reuníamos decíamos, pero es que creo que la gente que está redactando esa ley no creo que sabe cómo funciona la blockchain, porque las criptomonedas no están pues en España, no están en Ecuador, están distribuidas en miles de nodos alrededor del mundo y basta con que un nodo funcione, ahí están tus criptos, no es que están exactamente en tal país. Pero bueno, ahí viene el caso en el que tú comentas del el hecho imponible que mencionabas, eso es algo nuevo que también no conocía, así que una cosa más que he aprendido en este episodio. Y mira, tengo una pregunta más. Creo que esta última pregunta que tengo relacionada al tema de fintech. No sé cuál es de la ley fintech. ¿Cuáles son tus expectativas a mediano, largo plazo en temas de tributación de criptomonedas en Ecuador y en América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Mi expectativa, y que siempre voy como invocando o evangelizando, como digo yo, en las conversaciones que he tenido la suerte de debatir, de participar, es que las administraciones tributarias, no solo de Ecuador, sino en sí las administraciones tributarias, mira que hay un punto en común que tienen las administraciones tributarias, que es la OCDE. Entonces la OCDE normalmente está dando las pautas o los parámetros para un poco homogenizar el tratamiento tributario que se le da a nivel de todos los países a aspectos de ese transaccionar en una economía digital, en un mundo globalizado. Y eh, vemos que penosamente, hasta que se reúnan los países, hasta que consolide la OCDE los criterios y hasta que quieran establecerlo, pasan muchos años y siguen hablando de términos como establecimiento permanente. O sea, venían discutiendo muchos temas la OCDE en el camino cuando ya de pronto estuvimos todos inmersos en este mundo blockchain, y vemos que será difícil o demorado que todos se pongan de acuerdo. Entonces mi expectativa es que lo importante, de más allá de hablar de una ley específica en este país o en los, digamos, hablemos de Iberoamérica, estén regulando con leyes pues sueltas, por así decirlo, es que más bien se le brinde una cierta seguridad jurídica a los jugadores que están en medio, que son aquellos que no solo están holdeando, no solo están comprando para sí, sino que están efectivamente haciendo negocio, transaccionando o están prestando servicios relacionados, que le dejen las reglas claras del juego respecto al menos a los conceptos que se deben tener en cuenta al momento de establecer esos hechos imponibles, esos hechos generadores de los impuestos que más tarde le querrán cobrar, ¿no es cierto? Entonces, es como dejar claro un ambiente de seguridad jurídica necesarísimo para todos los ciudadanos residentes de determinado país, de a qué se va a someter o a qué se está sometiendo al transaccionar y saber claramente qué impuestos deberá tributar en su momento. Y es importante y interesante lo que comentas porque hace 2 años me parece, bueno, no lo grabé en audio porque era una conversación que tuve con uno de los gerentes de un exchange que funciona en Latinoamérica. Es un exchange que funciona en Argentina, en Chile y en Colombia, incluso creo que en Perú actualmente. Y mi pregunta era, digo, ¿por qué se saltaron Ecuador? Y era justamente porque tú comentas, porque no había reglas claras. Entonces me decía, podemos hacer la inversión de llegar ahí,
y después no tenemos nada que nos diga qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuándo es como la base imponible que tú decías, o el hecho imponible. Así que eso creo que es importante. Y no sé, ¿tú qué países crees en la región que llevan la delantera en este tema de regulación, tributación? O como qué países les dejan las reglas claras para que estas empresas se desarrollen en Latinoamérica? Y yo creo que lleva la cabeza España, sin decir que estemos o no estemos de acuerdo con todo lo que ha venido aclarando. Lleva muchas consultas vinculantes relacionadas pues al IVA, a renta, impuesto al patrimonio, a situaciones puntuales de los jugadores involucrados. Habrán quienes solo se dedican pues o quienes se dedican a la custodia de criptos, y en sí ya empiezan a haber pronunciamientos sobre custodia, sobre compra-venta como tal, sobre staking, sobre cómo recibes justamente el pago, etcétera. Entonces creo que en el sentido de ir pronunciándose claramente, pues lleva a la cabeza a mi criterio España. Luego le sigue Argentina, que más que irse pronunciando, vemos que la administración tributaria argentina va actuando, ¿no? Va actuando desde ese aspecto reactivo de control. Entonces empezó ya unos años atrás a pedir información a los exchanges, al mismo, cuando decimos sujeto pasivo, hablamos del contribuyente o del supuesto contribuyente residente fiscal en Argentina, ¿no es cierto? Y a pedir así información, pues por todo lado. En ese momento era como que una entrega de información que nadie tenía claro para qué, porque no habían normas para decir así vamos a tributar. Y luego ya fueron sacando normas locales. En Argentina pues funciona de una forma más descentralizada, no es tan claro como aquí en el Ecuador. Digamos, el SRI regula algo y tú sabes que es del mismo impuesto a la renta, el mismo IVA para todo el Ecuador. Allá funciona un poco diferente y es como más descentralizado, y habrán regiones que regulan de una manera diferente. Córdoba, por ejemplo, o sea, hay varios ejemplos, pero digamos que se está moviendo mucho, no solo el gobierno, sino en sí la administración tributaria en aspectos de control, de regulación, no precisamente porque compartamos y creamos que sea asertivo y de acuerdo, pero por darte un orden de cómo se siente el interés el actuar del Estado. Eh, Chile también está un poco pues dando ciertos pasos igual con ley fintech, con algunas leyes que van, digamos, pretendiendo regular, pero ahí vuelvo al tema de este, esta cierta coerción o este cierto nivel de reacción con un efecto coercitivo propio de las administraciones tributarias, y es comprensible porque yo trabajé muchos años desde el lado de la administración tributaria, y te digo que, claro, es lógico que tienes que entrar a un control y que fuente principal de los ingresos de cada país son los impuestos, y ese es su trabajo, ¿no? Pero es importantísimo la comprensión y el tratamiento tributario que tiene este mundo blockchain, este mundo de criptos. Es muy diferente a lo que un sistema tradicional de una administración tributaria de aquí, Ecuador, o de cualquier país de Latinoamérica puede enfrentar con su sistema tradicional tributario. No empatan. O sea, no empatan no solo en la comprensión, sino incluso a efectos de control. Tú vas a necesitar saber determinar el posible lugar o el posible efecto que habrá tenido esa transacción, que es muy diferente a lo que actualmente se hace, ¿no? Incluso para control, para un supuesto control masivo, por ejemplo, que hace la administración, pues tienes que evolucionar como administración tributaria, no solo en aspectos de conocimientos, sino en sí de todo lo que el sistema jurídico y en sí la forma de actuar de un gobierno trae consigo, ¿no? Y ahí va ya pues no solo administración tributaria, sino van bancos centrales, instituciones financieras, superintendencias de compañías, etcétera, ¿no? Bien, he aprendido muchísimo, muchísimo en este podcast. Por eso es cada vez que invito a gente al podcast, yo prácticamente me quedo callado y escucho porque aprendo
muchísimo de todos los invitados que tengo y esta no ha sido la excepción contigo, Cristina. Yo personalmente he aprendido muchísimo y tengo una pregunta que justamente ahora en la grabación de este episodio que lo estamos haciendo en vivo en nuestro canal de Telegram, una de las personas que está en el chat me preguntó si es que se puede comprar una casa con criptomonedas en Ecuador. ¿Es posible actualmente hacer eso? Volvemos a lo que habíamos conversado hace un rato. Si el vendedor está dispuesto a recibir a cambio, en este caso, con esta figura que sería la permuta, pues entrega su casa y recibe este bien intangible cripto, pues yo le veo totalmente factible y perfeccionable, porque, repito, una forma de extinción de la obligación de pago pues es esta, ¿no? La permuta. Entonces tú entregas un bien y a cambio te entregan otro bien. Establecen claramente, obviamente, el valor al cual se estaría cotizando en su momento, que ahí hay referencias ya, igual de lo que la Administración Tributaria Española, por ejemplo, dijo en su momento, al momento de valorar las criptos, entonces siempre está enmarcado en que sea... se pueda probar el precio establecido, que sea un precio de mercado, que esté fijado en la exchange más conocida, por así decirlo. O sea, dio varios parámetros en una de sus consultas al momento de cómo ir estableciendo y sustentando el valor. Entonces, aquí o en cualquier lugar, o en varios lugares más bien, es permitida la permuta, el pago con un bien a cambio de otro. Perfecto. Entonces queda respondida la pregunta para quien la hizo en el chat. Y bien, para ir terminando con este episodio, bueno, hemos hablado de muchísimos temas de temas de tributación, no solo en Ecuador, sino más o menos cómo funciona dependiendo de la ubicación en la que estés. Y para finalizar, no sé, algunos libros que nos puedas recomendar. Siempre me gusta a mí preguntar a la gente que invita algunos libros que hayan cambiado tanto en su vida personal o profesional. No sé, ¿qué libros nos puedas recomendar tú, Cristina? Bueno, yo, uno de los libros con los que me inicié, por así decirlo, yo creo que es un clásico al momento. Ahora hay tantos relacionados con blockchain y Bitcoin, pero te digo, a mí en su momento me sirvió mucho, mucho, mucho como una guía, pues por ahí, creo que inicios del 2018, cuando recién empezaban a existir libros de esto, ¿no? Ahora hay tal variedad. Era uno que se llama El Patrón Bitcoin, lo debes conocer. Lo debes, hicimos un review aquí en el podcast. Creo que fue también uno de mis primeros libros, el primero o el segundo que leí. Me abrió la mente y me explotó la cabeza con ese libro. Yo lo leí en 2019, pero salió en 2018. Salió en el 2018, sí, correcto. Entonces, yo creo que es como muy descriptivo y para mí fue igual, pues muy, digamos que iba marcando cada vez más la pauta. También me llegó mucho un libro que se llama Inteligencia Artificial, 101 casos que debes saber hoy sobre nuestro futuro. No sé si lo has leído, también es de esa época más o menos, del 2018. Igual, o sea, son cosas que te vuelan la cabeza y que te llevan a reprogramarte muchísimo. Este no lo voy a leer, pero lo vamos a dejar aquí en las notas del podcast que la gente lo busque. Perfecto. Hay un libro pues muy anterior a eso, pero que es muy interesante, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Súper importante para ir entendiendo justamente cómo se va dando la pauta a nivel del mundo de estos grandes y disruptivos momentos como el que estamos pasando ahora con criptoactividad, más que criptoactividad, con la presencia de blockchain en nuestras vidas, ¿no? Y de ahí pues libros ya que en lo personal me han gustado, me ha gustado de todo. Creo que biografías me gusta mucho también. Hay un libro que se llama Lo que he aprendido en la vida de Oprah Winfrey, me gusta mucho, me ha gustado mucho. Recientemente leí el libro Nunca te pares, que es la autobiografía del fundador de Nike. Y pues bueno, me puedo ir de largo, yo creo que con el tema de libros,
21 lecciones para el siglo XXI también es uno de un buen libro, y así, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir el tema de libros de recomendados o que en lo personal me han gustado y me han dejado esas pautas para seguir cada vez más en varios aspectos, no solo en este tema blockchain. Bien, creo que eres la invitada que más libros nos ha recomendado, porque normalmente nos da unos 2, tal vez 3, pero bueno, aquí tenemos 6 recomendaciones y temas interesantes que yo también he leído libros de inteligencia artificial, como autobiografías también, pero la del fundador de Nike no la había leído, está interesante. Creo que próximamente está por salir alguna película justamente del fundador de Nike. El único que me he leído de los que comentaste es El Patrón Bitcoin, que fue el primero o el segundo libro que me leí. 2019 más o menos, así que bueno, aquí les voy a dejar los nombres de todos los libros que recomendó Cristina. Y bueno, la última pregunta que tengo es: ¿dónde te pueden contactar, Cristina? A toda la gente que está interesada en tener más asesoría por tu parte. Bueno, yo creo que una de las redes principales en las que siempre estamos conectados con todos estos temas es LinkedIn. Ahí estoy como Cristina Medina B de Vélez, Cristina Medina B. Al mail, pues, que es info@digitaxel.com, y bueno, en el resto de redes sociales estamos como @digitaxel. Perfecto. Aquí quedan todos los links de lo que nos mencionaste de todas las redes. Y bien, Cristina, yo quería agradecerte. Hemos hablado más o menos una hora de muchísimos temas. Y bueno, y tenemos para hablar de largo, así que quiero hacerte la invitación para otro episodio que después podremos hacer de cualquier otro tema que te parezca más interesante, tal vez de la evolución de la ley FinTech en algunos meses en Ecuador, para ver cómo va, o cualquier tema que tú creas que sea pertinente darle a conocer a la gente que nos escucha en este podcast. Así que te quería agradecer mucho, Cristina, por tu tiempo, y no sé, tienes micrófono libre para despedirte en este episodio. Si no estoy mal, es el episodio número 71 de Blockchain y Criptos en Español. Así que es todo tuyo el micrófono, Cristina. Bueno, muchas gracias. Primero, con mucho gusto, como tú ves, siempre te digo, con mucho gusto. Para mí es un gusto, es un placer el poder hablar de estos dos temas apasionantes, que es el mundo blockchain y sus efectos a nivel de criptoactividad, y el mundo tributario en el que llevo tantos años desarrollándome. Así es que para mí ha sido el gusto. Gracias por la invitación. Encantada y a las órdenes para la infinidad de temas que se derivan, porque en realidad lo hemos tocado de una forma tan general, muy general, como para dejar el panorama, por así decirlo, pero cuando ya se quiere hilar fino, pues podemos seguir de largo y de largo con episodios y episodios. O sea, solo hablar de minería, por ejemplo, de staking, o sea, hay que tener tantas consideraciones y tantos momentos ahí en el que se van derivando las consideraciones, solo entre la diferencia de hablar de la diferente forma en la que se va validando información en una blockchain, hablar de la prueba de trabajo versus el staking. O sea, se van dando consideraciones que parecería que tú solo estás hablando de tema tecnológico, y no, van existiendo diferencias en las que ahí se puede ir generando, ¿no?, obligaciones tributarias y momentos de esos hechos generadores. Entonces, pues a las órdenes para cuando podamos seguir hilando fino, por así decirlo. Pero pues mi recomendación más allá de todo esto es siempre seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir empapándose, involucrarse mucho. Justo ahora que es la maravilla de los podcasts, uno se pone los audífonos y se va manejando, está todo el tiempo con los podcasts a la mano, con los audiolibros. A mí me fascinan los audiolibros. Así es que no parar de aprender, no parar de empaparse, porque el mundo está allí. O sea, en algún momento, y la verdad, no me digas de dónde saqué la frase, o quién la dijo, pero en algún momento me marcó mucho, justo en mi tema del cómo trabajo, el ve hacia donde el mundo va y llega allí. Así es que hay que seguir a la par, a la vanguardia de todo esto, porque es hacia donde el mundo va. Inevitablemente, por más restricciones o no que quieran poner los gobiernos, estamos todos ya allá, y allá es a donde debemos llegar,
en este mundo, en esta economía digital, en esta globalización y en esta presencia totalmente disruptiva de la tecnología con blockchain. Un gusto, muchas gracias a todos y pues nos seguiremos viendo en las oportunidades que se puedan seguir presentando para conversar mucho más y aportar y aprender. Bien, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido, amigos, en este episodio número 71 de Blockchain y Criptos en Español, así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.